El tema de hoy le he titulado Un accesorio llamado cristianismo. Un título que nos puede llevar a esa meditación. ¿Será que mi vida de fe es un accesorio? De hecho yo recuerdo que cuando a veces uno le toca llenar ciertos formularios, le piden edad, raza, le piden estado civil y religión. Entonces uno llena esa linecita, religión, cristiano. Pero a veces en eso nos quedamos. El cristianismo para nosotros es el espacio o las letras que ponemos encima de una rayita de un formulario. Y por otro lado, a veces nuestro cristianismo es como algo más. Es una de nuestras actividades o una de nuestras posturas ideológicas ante el mundo. Es una etiqueta. Por eso, al ser una etiqueta, una postura, a veces ni siquiera es integral, sino es un accesorio. Vamos a ver, a diferencia de esa postura que muchos cristianos, no estoy diciendo que usted precisamente, pero que sí muchos cristianos están teniendo, vamos a ver la posición del apóstol Pablo. Y él la define en la carta a los Filipenses. Así que es propio que vayamos buscando esa carta. Porque en la carta a los Filipenses, Pablo hace una fuerte declaración a su iglesia de lo que representaba Cristo para él. Era tal la importancia de Cristo en su vida que lo impulsó a abandonar las cosas que le daban identidad ante el mundo, así como también le daban influencia entre los hombres poderosos y las autoridades religiosas de la época. Pablo narra quién era para destacar a qué había renunciado. Leamos Filipenses el capítulo 3. Y dentro de este capítulo 3 vamos a empezar por 3 versículos específicos. Leamos Filipenses 3, versículos 5 al 7, y dice así: circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Como podemos ver, Pablo tenía un indiscutible linaje judío. Y los judíos, recuerda, eran quienes ostentaban el poder religioso de la época y mantenían relaciones estrechas e importantes con el poder político de Roma. Por eso que en el episodio del arresto de Jesús, vemos que había un perfecto contubernio, una combinación que fue muy precisa para llevarlo a una ejecución extremadamente rápida. Él fue rápidamente ejecutado. Recuerden que todo el proceso duró unas cuantas horas porque había una articulación que funcionó muy bien entre las autoridades religiosas y las autoridades políticas, entre las cuales estuvo incluido, de hecho, el aparato de seguridad, el ejército romano. En el caso de Pablo, además, por su férrea lucha contra la persecución, o más bien por su férrea lucha contra la peligrosa sedición cristiana, porque así es que se consideraba a los creyentes de Cristo, sediciosos, peligrosos. Bueno, por tal persecución y por tal lucha, Pablo había ganado respaldo de los estamentos de seguridad y los círculos de poder, de tal manera que en sus persecuciones era apoyado por las fuerzas del orden público. Asimismo, como estas fuerzas sirvieron para el arresto de Jesús, sirvieron para muchos otros demanes luego de que Jesús muere, resucita, asciende a los cielos y los primeros creyentes cumplen la gran comisión, que era hacer discípulos hasta lo último de la tierra. Siguiendo con Pablo, él tenía una reputación intachable, no solo por su linaje, no solo porque venía de un grupo privilegiado, sino por su propia conducta, porque en él no había una trayectoria de inmoralidades y por el contrario, él mismo lo dice, era un cumplidor riguroso de la ley judía. Solo decir que era un cumplidor riguroso ya queda implícito que en él no había un pasado lleno de manchas, de violaciones a las leyes, de improperios ni exabruptos. Pero él sí entiende algo. Él un día comprende que caminaba por la vereda equivocada, ya que él no iba a Cristo, sino que por el contrario era represor de sus discípulos. Él, cuando descubre esto, él desecha todo aquello que era importante para su vida y lo estima como basura.
De hecho, ya que estamos en Filipenses 3, vamos a ver sus propias palabras en el versículo 8, que dice así: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Inmediatamente él conoce a Cristo, en él se siembra ese anhelo por crecer más, como decía María ayer en su tema, buscar más, abundar más en el conocimiento de quien aquel que lo llamó, de que lo llamó para salvación, pero también para hacer luz para las naciones. Y cuando él entiende eso, no tiene ningún reparo en que todo lo que era su fundamento, su confianza, sea estimado como basura. Sí, es parte de mi vida, no lo voy a negar, no dijo que no lo vivió, él lo reconoce que lo vivió y que se regodeó en eso, que esa fue su confianza, esa fue su base, esa fue su plataforma ante el mundo para decir, miren quién soy yo. Ella no le importaba quién era él, sino que era Cristo, quién era Cristo en su vida. Por eso es que Pablo cambió todo lo que por años le había construido. ¿Para qué? Para apuntar a una nueva y exclusiva meta, y esa meta era ganar a Cristo. Lo interesante es que Pablo no quería ser solo un activista cristiano, y ahí es que tal vez nos podemos estar quedando. Él quería ir más allá. Más bien, ese activismo cristiano tenía que ser la consecuencia de algo más grande, y es convertirse en nueva criatura y que la vida de Cristo se reprodujera en él. ¿Y por qué esto es importante? Porque hay muchos activistas cristianos que no tienen a Cristo reinando en su corazón. Y si Cristo no reina en mi corazón, no reina en mi mente, lo que va a venir de mí va a ser un discurso humanista, un discurso que parte de mis pasiones carnales, porque no soy renovado todavía, y también no va a haber en mí esa vida de transformación que convence hasta los más incrédulos. Leamos ahora los versículos 9 y 10 de Filipenses 3. Dice, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo no quería ser solamente seguidor de Cristo. Él quería trascender más allá. Él quería alcanzar el carácter de Cristo. Y lo importante que esto no era una fantasía ni una herejía, porque tal vez yo pueda inventarme un propósito, pero si no se ajusta a la verdad de Dios, ese propósito ni va a ser respaldado por él, ni tampoco va a generar buenos resultados. Pero en este caso sí es completamente correcto, doctrinalmente correcto, y Jesús lo dijo. Vamos a ver el Evangelio de Juan para ver qué dijo Jesús sobre alcanzar su carácter, que su vida se reprodujera en nosotros. Y esto lo vemos en el capítulo 13, los versículos 12 al 15, como había dicho, del Evangelio de Juan. En esta maravillosa narración que nos describe un momento de mucha humildad, de vocación de servicio y ejemplo a sus discípulos, vemos que esa es la intención de Cristo. Que vivamos su vida y hagamos lo que Él hizo. Así que para verificar esto, hagamos esta lectura. Recuerden, les había dicho el Evangelio de Juan, el capítulo 13. Vamos a leer específicamente los 14 al 15. 14 al 15, aquí específicamente en estos dos. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplos os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Bien, si yo, siendo el Señor es el amo, el dueño, y el Maestro, quien marca las pautas de su vida, quien establece, quien les lleva a la verdad, porque de hecho Él es la verdad, Él ha lavado vuestros pies, ustedes tienen que hacer lo mismo unos a otros. Él nos da ejemplo para que lo imitemos, no hace estas cosas para que nosotros digamos, qué lindo es Jesús. Y ese es a veces el problema que tenemos con el cristianismo, que nosotros escuchamos las prédicas y decimos, ese Jesús era un bárbaro. De verdad, ese Jesús, yo me quito el sombrero delante de él, pero yo no me tengo que quitar el sombrero delante de él, yo tengo que alcanzar su estatura, y si algo me tengo que quitar es el ego.
y no ser un aplaudidor, un fan, sino más bien Cristo soberano en mi tierra, en mi casa, en mi barrio, en mi puesto de trabajo. Entonces, para esto vamos a volver a Filipenses 3 para ver qué más sigue diciendo el apóstol Pablo. Porque en Filipenses 3 el apóstol Pablo nos detalla más qué significa poner a Cristo en el centro de nuestra vida y qué significa desechar todo lo que no es congruente con anunciar a Cristo. Vamos a ver los versículos 14 y 15. Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentid, esto también os lo revelará Dios. Pablo hizo algo que no es común en el cristianismo de hoy. Poner en primer lugar mi identidad en Cristo y en segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, lo que sea, en otros lugares, todos los demás de acuerdo a las prioridades. Porque después de mi vida como cristiano, entonces hay otros, van abriéndose círculos, mi vida como esposo, como padre de familia, como parte de una comunidad, como miembro de una empresa, demás. Yo todo tengo que ponerlo en prioridad, pero siempre dejando primero a Cristo como el centro de mi vida. ¿Esto qué quiere decir? Y aquí es que vamos a ver si yo estoy poniendo al Señor como el centro de mi vida. Por ejemplo, Cristo no quiere músicos cristianos. Cristo no quiere músicos cristianos. Él busca cristianos que lo adoren. Y por efecto, por su talento musical, hagan eso, hagan canciones. Cristo no quiere futbolistas cristianos. Él quiere cristianos que jueguen al fútbol. Cristo no quiere comerciantes cristianos, sino cristianos que trabajen en el sector comercial. Quiere cristianos que puedan desechar todo lo demás en el momento que Él lo pida. Ahí está la diferencia. Un futbolista cristiano, como es futbolista, va a decir, lo mío es el fútbol. Así que el cristianismo no puede tener dominio en mi vida. Es más, el cristianismo no tiene por qué entrar a los vestidores antes de entrar yo a jugar, o no tiene nada que ver con la jugada que yo estoy haciendo, donde tal vez hasta finja una falta, o donde haga una jugada intencionalmente tramposa y lo hago con el talento de un gran actor. Cristo no quiere personas no quiere comerciantes cristianos que pongan por delante de sí el afán al dinero por hacer excelentes negocios y no maneje su actividad con los principios cristianos. ¿Cómo sería Cristo si tuviera una tienda de abarrotes? ¿Cómo manejaría la especulación de precios o no? ¿Cómo trataría al cliente? ¿Cómo se trataría a sí mismo? ¿A qué hora cerraría el comercio? Porque él tiene que buscar al Señor. Algo que a mí me impresionaba cuando estaba en Penonomé era que allá los palestinos tienen mucha presencia, bueno, los árabes en general, musulmanes tenían mucha presencia en los comercios. Y cuando uno caminaba tempranito, cuando estaban abriendo todos los negocios, en todos ellos tenían música religiosa musulmana. Para ellos era un hábito y después de eso ellos iniciaban oficialmente ya sus labores. Ya estaban las cajeras, ya estaba el personal, pero ellos primero estaban sintonizándose con su Dios, con Alá. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Con quién nos estamos sintonizando antes? Miren, Cristo quiere cristianos que vivan conforme a su nueva identidad y ciudadanía eterna. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Yo no soy el obrero cristiano, yo soy el cristiano que va a levantar una obra. Y como soy cristiano, lo primordial para mí es qué voy a levantar para Cristo en ese momento. Entonces, más bien, donde Dios me lleva es la plataforma para hacer su ministerio y para hacer su obra. Yo no puedo ser solamente cristiano cuando estoy en la iglesia. No puedo ser cristiano ante mis hijos solamente cuando estoy orando, sino cuando dejo de orar, y ahí viene el momento crucial. Cuando dejo de orar, ¿sigo siendo aquel mismo que adoró o no? Cristo quiere personas que digan lo que para mí es importante no lo es. Y en cualquier momento lo puedo dejar. La pregunta es si el Señor a nosotros nos llamara y nos dijera ya, pero que nos lo diga Él. Deja ese empleo donde tú estás.
yo te voy a llevar a otro lugar. Deja tu riqueza, deja tu parentela, como le dijo a Abraham. ¿Qué le respondería yo? Deja la barca. Ante lo que Pedro tuvo una respuesta positiva, dio en el clavo, o vende todas tus riquezas y dale a los pobres, como le dijo al joven rico, y el muchacho reprobó, porque el muchacho era un rico creyente, pero Pedro se convirtió en un creyente que era pescador. Por eso para él fue muy fácil, por eso para él fue muy sencillo dejar la barca y por ser creyente de Cristo, por ser su discípulo, ahora, ¿qué pesco? Serás pescador de hombres. Perfecto. No hay ningún problema porque mi identidad me la da quien me llamó a mí. Mi cristianismo es mi identidad y no un accesorio. No es un espacio en un formulario. No es la camiseta que yo tengo puesta, porque a veces tengo a Cristo en mi camiseta, pero no en mi interior. En el tórax solamente en la tela, pero no en mi interior. Cristo necesita cristianos que sean eso, cristianos con un oficio, cristianos con un rol, y no un rol donde la importancia de ese rol le puede restar importancia a mi cristianismo. Entonces, qué bonito este desafío, qué bonita esta exhortación y qué bonito el ejemplo de Pablo, porque a veces también nos aferramos a cosas como si fueran el mundo, pero sin entrar en comparaciones que nos puedan hacer sentir mal, pero tenemos todo lo que tenía Pablo cuando estaba en la cúspide social, política, económica, era influyente y tenía una reputación intachable, teniendo tantos tesoros, ¿cómo los dejó? ¿Qué tanto ha impactado Cristo en mi vida? ¿Qué tanto ha hecho para yo decir todo lo demás que es maravilloso? Para mí es basura. Yo estoy muy agradecido, por ejemplo, con los testimonios que uno puede ver. El testimonio de un DJ, ese lo vi en la cuenta de Instagram de Iván, ¿no? De Yair Fusa. Para mí fue maravilloso este testimonio. Cómo causó terror en su madre, cómo causó preocupación en personas que le ven con cariño a él, porque de qué vas a vivir ahora. Como si Cristo no fuera suficiente para vivir y como si Dios Padre no pudiera abrir todas las puertas necesarias. Y qué bonito testimonio de alguien que teniendo reputación, fama, contactos, de repente dice, pues no, también lo estimo por basura. Esto que vivió Pablo se sigue haciendo, se sigue extendiendo y debemos sumarnos ese carácter. De que en el momento en que Cristo nos diga, ya tú no eres un trabajador cristiano, sino un cristiano que trabaja en esta área, así que te lo recuerdo para que me des primer lugar a mí. Deja eso. Yo con gozo me aleje de esa barca. Pero mientras tanto, recordar cuál es mi perfil. Mi perfil ahora mismo es mostrar a Cristo en ese lugar. Ese lugar no es mi vida. Es el lugar donde otras personas van a ver al Cristo que sí da la verdadera vida. La vida eterna y la vida abundante. Por eso hoy oremos para que el Señor nos revele qué tan en primer lugar está mi cristianismo, si está en segundo, tercer, cuarto lugar. ¿Qué tantas horas al día yo soy cristiano? ¿Solo cuando oro, cuando alabo? ¿Solo cuando estoy en la reunión? ¿O soy cristiano primero mostrándole a las personas cómo es un cristiano que trabaja, que está casado, que tiene hijos, que tiene padres? Vamos a orar por eso. Señor, muchas gracias por este tiempo tan especial, donde tú nos sigues formando a nosotros y nos quieres llevar a la identidad a la que tú llamaste a Pedro. Deja esa barca. Sé discípulo mío. Sé hijo de Dios. Y todo lo demás será añadidura. No queremos, no debemos fracasar como aquel joven rico que dejó a Cristo relegado, de hecho despreciado porque despreció su llamado. Seamos como Pablo, que todo lo grandioso que tenía, porque tenía cosas grandiosas en su vida, no se puede decir que él era un perdedor. Socialmente hablando, era un perdedor, pero él entendió que se estaba perdiendo la vida eterna. Y ahí era donde él tenía que apuntar para ganar y ser más que vencedor por medio de Cristo Jesús.
Señor, muéstranos nuestro corazón hoy. Y si te ponemos a nosotros, nosotros te ponemos a ti en primer lugar, tú no nos dejarás de último. Porque somos ovejas de tu prado y tú no dejas ni morir de hambre ni devastada por los lobos a tus ovejas. De hecho, ya diste tu vida por ellas. Gracias, Señor, por este tema que nos invita a comprometernos más y más en ponerte en primer lugar. No somos cristianos denominacionales nada más. No somos cristianos solamente en la hoja de formulario, en la camiseta, en una frase en nuestras redes sociales. Somos cristianos todo el tiempo, a toda hora. Y lo demás es lo que como cristianos tú nos permites hacer. Por eso hoy te bendecimos y te damos gracias por este tema, por recordarnos quiénes somos, porque tú nos recuerdas para que lo guardemos y para que a nuestro Salvador nunca lo pongamos en segundo lugar. Gracias por la palabra de hoy, en nombre de Jesús. Amén.